Con inmenso placer, pues recibimos a Aníbal Duvergé, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Y con él, pues, muchos temas a tratar. Fue ex senador y un alto dirigente político. Así que tenemos plato fuerte hoy en la entrevista central de ese Tribunal de la Tarde. Profesor, buenas tardes, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Mucho placer estar con ustedes en el tribunal. Vamos a compartir con usted un exquisito café Santo Domingo cuyo sabor empieza en el aroma. Yo no lo sentía. Gracias a Loastani, gracias Loastani. Vamos a brindar por la victoria del Liceo hoy. Brindemos por la victoria del Licey y por la victoria del rescate del PRD también. Brindis tenemos. Bueno, la del rescate va en camino, la del victoria del Licey, Dios quiera. Es más segura del rescate del PRD. Es lo que le digo, la del PRD está ahí, pero la del Licey, los 9 hombres más queridos del país, la novena del Licey. Profesor, hablemos justamente de un partido que yo creo que la historia, la génesis del PRD en la política dominicana va ligada a los mejores intereses y, si se quiere, a procesos democráticos en nuestro país. Hablemos de ya el pasado conocemos todo lo que ha acontecido. Ubiquémonos ahora, ¿qué va a acontecer con esta organización política? ¿Qué va a pasar en el sentido de lo que usted ha denominado un rescate? Y cuando se habla de rescate es porque tal vez hay algunas cosas que han quedado que no están en buena posición. Bueno, mira, la pregunta es tan amplia que pudiera abarcar el programa. Yo espero hacer uso de mi condición de maestro de escuela para hacerlo lo más sucinta posible. Pero ciertamente hablar del presente del PRD sin recordar su pasado, un pasado que ciertamente está en el corazón de cada dominicano. El país sabe, la sociedad sabe que el PRD es el padre de la democracia en la República Dominicana. Es más, es el único partido en el país que se formó para luchar en contra de la dictadura. Los demás partidos vinieron posterior a ello. Claro. Y fue el primer partido en establecer la democracia. Fue el primer partido que le dio la posibilidad a los militantes para elegir su dirigente. Fue el que quería ser dirigente del PRD tenía primero que vincularse con los sectores sociales, con los militantes del PRD. De manera que ese partido que dio cátedra de democracia, no solamente con el gobierno de Juan Bosch, sino también con el gobierno de don Antonio Guzmán, con el gobierno de Salvador Reyes Blanco y lógicamente con el gobierno de Hipólito Mejía, ese partido que en los últimos años en los últimos procesos ha sido la primera boleta nacional, hoy se encuentra reducido. Y se encuentra, penoso decirlo, pero se encuentra en un momento muy difícil. Y la verdad es que toda la problemática que hoy tiene el PRD radica en la falta de institucionalidad y democracia a lo interno del partido, la falta de organización. Y frente a estos acontecimientos en los últimos procesos que han impedido, primero que se respete, como ocurrió en el 11, que se respete el resultado de un proceso convencional para la candidatura presidencial, y que después de que se organizaron con una norma establecida por la dirección, la propia dirección no respeta los resultados, trae como consecuencia que el PRD perderá las elecciones. Y cuando esto ocurre, evidentemente hay fraccionamiento, pero aún así el PRD sigue vivo. Y entonces luego viene otro proceso convencional donde evidentemente la forma en que se organizó dice mucho de la razón que le dieron origen al PRD. Y es, por ejemplo, que se forma una comisión organizadora a la que yo pertenecía y renuncié, en donde habían 2 contendores y solo uno tenía miembro en la comisión organizadora de la convención. Solo uno tenía miembro en las comisiones locales de la convención, las que contaban los votos, y solo uno tenía delegados. Entonces, así no funciona la democracia. La democracia significa, y eso ocurre incluso en las elecciones nacionales,
Fíjate que en principio, cuando todavía los jueces de la Junta Central Electoral eran politizados y lo elegían y los partidos decidían a quiénes ponían y no, pero nunca un partido lo puso todo. Siempre había la participación de los diferentes partidos para defender los intereses. Lo que hoy reclama la sociedad es otra cosa. Lo que hoy reclama la sociedad es que las instituciones que tienen que ver, que tienen que velar por el funcionamiento de la democracia, deben estar dirigidas por gente que no sean politizados, para que puedan tomar decisiones correctas, sin influencia partidaria. Bueno, en el PRD pasó eso, y entonces, peor aún, viene un proceso convencional en donde, y es el momento que estamos viviendo, en donde se somete en el medio de la convención ordinaria, que significa ratificar lo que ya la militancia del partido había decidido. Me explico, fue un proceso convencional con la característica que yo le acabo de señalar, pero aún así se eligieron vicepresidentes, subsecretarios general del partido, presidentes municipales, presidentes provinciales. Bueno, resulta que cuando se inicia la comisión ordinaria, y la verdad, Mildred, que interesante tu pregunta, y me gustaría que el país ponga atención a este tema, porque es una expresión de truchimanería política, lo que estoy planteando, y es que cuando se inicia la convención ordinaria, en el medio de la convención ordinaria, alguien, y yo sé quién, pero no quiero decirlo, alguien plantea un receso en la convención ordinaria para convocar una convención extraordinaria. Esa convención extraordinaria aprueba modificaciones estatutarias que implica que la normativa que rigiera una convención ordinaria no se apliquen en esa misma convención. Me explico. La comisión ordinaria establecía, por ejemplo, que el PRD tenía 35 vicepresidentes, 45 vicepresidentes, que esos 35 eran electos por el voto universal. Establecía que tenía 45 subsecretarios generales y que de esos 35 eran electos por el voto universal. Que el presidente, el secretario general y el secretario de organización eran electos por el voto universal. En esa modificación estatutaria se cambia esa regla y dice entonces que los vicepresidentes son designados por la comisión a propuesta del presidente, pero que a su vez el presidente tiene derecho a poner la cantidad de vicepresidentes que considere el lugar. O sea, yo que acudí, por ejemplo, a la militancia del partido para que me apoyara, me eligen con el voto de los militantes a vicepresidente del partido. Sin embargo, debo aparecer porque esa reglamentación fueron derogadas en esas modificaciones, aparezco como designado. Y eso aparece también a todos los niveles. Pero hay algo más. El fundamento de la democracia, Mildred, radica en que los organismos colegiados funcionen. O sea, se le quita poder al individuo para darle a los organismos, pero los organismos es la expresión de la democracia. Pues mira, funciones que eran privativas del Comité Ejecutivo Nacional, por ejemplo, o de la Convención, o de la Comisión Política, se le fueron quitados definitivamente. Y hoy en día, yo le quiero decir que la Comisión Política la designa el presidente con los nombres que él quiera. Por ejemplo, yo soy vicepresidente hoy, mañana puedo no serlo. Hoy hay 10 vicepresidentes o 15, vamos a decir que hay 50, mañana puede haber 100. Hoy hay 50 subsecretarios, mañana puede haber 100, porque los estatutos le dan facultad para eso. Profesor. Déjame terminar esta parte. Mire, incluso estoy diciendo, el comité ejecutivo, el presidente del partido lo puede hacer en su casa. La convención, los miembros de la convención nacional, el presidente del partido lo puede hacer en su casa. Y entonces, eso le puede lucir a cualquier otro partido, pero no el Partido Revolucionario Dominicano. De ahí entonces que nosotros hayamos iniciado en este momento 2 procesos. Los procesos
crear conciencia en la militancia, apoyo en la militancia para que eso no ocurra, y también proceso en los tribunales de la República. Sucintamente le digo la tétrica situación que hoy vive el Partido Revolucionario Dominicano. Profesor, usted está planteando entonces que en el PRD está funcionando la dedocracia, y sobre todo a partir de la presidencia del partido. Ahora, usted fue secretario nacional de organización de ese partido y usted ha sido un destacado dirigente. ¿Cómo han estado sus aspiraciones a la presidencia del PRD? ¿Usted la mantiene a sabiendas de lo que está ocurriendo a lo interno de su partido? ¿De que las cosas no están funcionando bien? Mira, nosotros estamos acudiendo a los mecanismos institucionales que tienen que garantizar los procesos democráticos en los partidos. Hemos iniciado un proceso en el Tribunal Electoral y nosotros estamos absolutamente convencidos que no es verdad que un adefesio como son esos estatutos van a proceder. Pero hay que decir, y esta es una denuncia para que el país lo conozca, que recientemente se convocó una comisión política. Yo no sé quién la integran, porque el presidente tiene derecho a designar los miembros de la comisión política, porque tiene derecho a designar los secretarios nacionales, los directores nacionales y los subsecretarios, que son los mismos. ¿Y quién le ha dado esos plenos poderes? Ahí voy, ahí llego. Y entonces, se convoca un comité ejecutivo nacional para ratificar decisiones de la comisión política. Pero los miembros del comité ejecutivo nacional también lo designa el presidente. Y entonces se está convocando para los próximos días una convención para extraordinaria para modificar los estatutos existentes. Nosotros estamos impugnando los estatutos existentes porque son definitivamente, violan derechos fundamentales y además porque son fraudulentos, porque en esos estatutos se introdujeron modificaciones que no fue aprobado por la Convención Extraordinaria, que era la que tenía derecho a modificarlo. Entonces, ¿qué se plantea en esa convocación, que se plantea hacer en esa convención extraordinaria que está convocando para modificar los estatutos? Que vista la falta de apoyo que tiene el presidente del partido para poder ganar la presidencia en un próximo evento con la participación de la militancia, como establece. ¿Cuándo será ese evento, profesor? En marzo. ¿En marzo? Sí. Pero en marzo, en definitiva, lo que se está planteando en esa modificación es que los militantes del partido no participen en la elección del presidente, sino que esté electo por la comisión de delegados. Una comisión de delegados que lo pone él. Que es de él. Que lo designa él, con la facultad que si mañana Leudy no está de acuerdo, él lo quita y puede poner otro. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que esa estrategia diseñada por el presidente del partido no puede prosperar, porque no hay forma de que el Tribunal Electoral avale unos estatutos que definitivamente se parecen muchísimo, y yo lo he dicho muchas veces, se parecen a la Constitución de Pedro Santana, y yo creo que la de Trujillo era más democrática. Profesor, vamos a un contacto ahora. Vamos al contacto, sí, pero le hice la pregunta, le hice el planteamiento de sus aspiraciones a la presidencia. No, yo aspiro a la presidencia. ¿Y usted la mantiene todavía a pesar de lo que usted está explicando? No, evidentemente que hay dos cosas. Si la actual dirección encuentra el apoyo de los mecanismos judiciales, de los tribunales, no solamente en este proceso se puede aspirar, es que nunca se podrá aspirar. Porque en definitiva el presidente del partido tiene derecho a decidir quiénes son los miembros de la convención y entonces nadie le va a ganar. Mi participación está en el marco de que se respeten los estatutos que establece que son los comités de base electoral, los comités de colegio electoral, quienes eligen el presidente y el secretario general del partido. Vamos a un contacto con nuestros auspiciadores, nuestros patrocinadores, y cuando regresemos seguimos en esta interesante conversación, así que no le cambies. Estoy de regreso contigo en tu espacio y como decía al principio del programa, gratísima la presencia de Aníbal Duvergé en este espacio, vicepresidente del PRD. Mire, yo quiero que usted me analice un hecho.
primero como dominicano, PRDista y conocedor de leyes, en su condición de ex senador. Y es que un miembro de su partido es nombrado en una entidad pública a dirigirla, el IDSS. A solicitud del presidente del partido, manda una carta en la cual se le explica las razones por las cuales esa persona va a ser removido de un cargo, dando a entender que es esa solicitud de él, ¿no? Como presidente del partido, obviando una parte de que alguien que es nombrado por decreto tiene que ser removido por un decreto. Entonces da la sensación de que uno como que o tiene que comenzar a revisar el tema este el tema este del funcionamiento de las leyes, o qué ha pasado, que el hecho de los pactos ha puesto las leyes, han derogado o han puesto los acuerdos de los partidos por encima de esta. Mire, ese tema yo pienso que ha sido torpemente manejado. En primer lugar, porque cuando se habla del doctor César Mella, estamos hablando de un profesional extraordinario, que la sociedad lo valora, lo quiere, lo aprecia, que su prestigio lo ha ganado, como yo diría, paso a paso, ladrillo a ladrillo, y está en el corazón de los dominicanos. Y me atrevo a decir que de los vicepresidentes con mayor vinculación con los sectores sociales que quedan en el PRD se llama el doctor César Mella. De manera que cuando él es designado en el Seguro Social, no es él que gana. Quien gana es el seguro, quien gana es el gobierno, quien gana es el país y quien gana es el PRD. Y pienso que someterlo a la desconsideración de pedirle, de amenazarlo que lo van a cancelar por una carta, es un mal manejo. Y es un mal manejo porque el presidente del partido, que ciertamente fue quien hizo el acuerdo con el presidente de la República, pudo perfectamente hacer lo mismo que hizo conmigo. Cuando él decidió designar a los regidores, a los diputados, a los alcaldes, él solo en su casa, sin consultar ni a los dirigentes provinciales, ni a municipales, ni a nadie, yo me distancié de él. Y producto de ese distanciamiento, él habló con el presidente para que me quitaran y me quitó. Del IDECO, O profesor. sea, que se lo quitaron pero sin carta. Sí, pero propiciado evidentemente por el presidente del partido. Pero él perfectamente pudo manejar ese tema con el presidente del partido y no mandar una carta, porque eso coloca al presidente de la República en una situación muy difícil. Y tiene derecho el presidente del partido en el marco de un acuerdo mandar a cancelar a gente que son designados por decreto. Profesor, o sea, lo pone en una situación muy difícil. Por lo tanto, yo estoy absolutamente convencido de que esa carta no irá más allá que una de las tantas persecuciones que el presidente del partido a lo interno hace cuando la gente no es servil. Puede ser leal, pero no es suficiente ser leal para el presidente del partido. Hay que ser servil. ¿Usted no lo menciona por su nombre? Y entonces, bueno, yo pienso que con decir el presidente del partido, terminaré de mencionarlo el día que no sea presidente del partido. Yo pienso que la convención de marzo. De ahí entonces que estoy convencido que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, no lo va a complacer, porque César Mella no se merece eso. Y entonces no va a quedar bien. De manera que con el apoyo que César ha tenido de la sociedad, con el prestigio que tiene, el apoyo que tiene el gobierno, pienso que él seguirá siendo el director de ese seguro. Profesor, usted fue director del IDECO y fue destituido del cargo. Pudiera ser que, como usted tiene unas aspiraciones a presidir el PRD, esto viniera por aquí, por esta, como que usted adversa al presidente del partido, de su partido, entonces se veía como, usted no lo veía con buenos ojos y entonces usted fue destituido. No, mira, si yo hubiera aspirado a la presidencia siendo director del IDECO, hubiera renunciado primero del IDECO. O sea, no hubiese aspirado a la presidencia del partido estando en un puesto que ciertamente fue el presidente del partido que me recomendó. Ahora, lógicamente, yo no puedo renunciar a lo que es mi formación política, mi formación democrática. Y yo entendí en el momento que se hizo el acuerdo que si al
al PRD le tocaban en San Cristóbal 3 regidores. Los que aspiraban a regidores debían ser seleccionados o por consenso, o por encuesta, o por una convención con los militantes del PRD. No señalarlo, porque eso, hoy la inversión de tiempo y de recursos y de compromiso que hace la gente no vale. Y que si nosotros teníamos el alcalde de Puerto Plata, pues, y menciono un alcalde que no teníamos, la lógica es que si iban 2 aspirantes, esos 2 aspirantes o lo consensuaran o hicieran un acuerdo, pero usted no tiene derecho a decidir por los demás sin hablar con ellos. Eso fue lo que nos distanció. Posteriormente, en el marco de la misma situación de que iba el PRD, que era la primera boleta nacional y que pasa a tener un 5%, que hoy tiene un 3%, dice un amigo mío, las encuestas dicen que no, que menos de un 3%, entonces yo entiendo que alguien que dirige un partido que de la primera boleta lo lleva a un 5% y le dan un 3%, lo menos que debe ser es renunciar y dar paso a una nueva dirección que permita que este partido, que tiene vínculo histórico y sentimental con la sociedad dominicana, pueda relanzarse y recuperarse. Yo estoy convencido que si hubiera un gesto de esa naturaleza, después que pase la convención, el PRD tendría un 15 o un 20% y sería una de las 3 fuerzas políticas del país. Y no había que someterlo a este tipo de escarceo de querer modificar los estatutos para quedarse a la buena o a la mala. Vamos a un contacto de publicidad y cuando regresemos hablaremos de, usted decía que había usted iba a trabajar en 2 propuestas. Una era crear conciencia y la segunda, pues, hacer uso de lo que las leyes le permiten en los tribunales de la República. Nos vamos a concentrar en la parte judicial. Regresamos. Estoy contigo de regreso en este tu espacio, Tribunal de la Tarde. Habíamos dejado ya abierta la pregunta antes del contacto. Hablamos de ese proceso de crear conciencia. Ahora, ¿cuáles son las acciones tendentes en el marco puramente judicial? Bueno, en el marco judicial nosotros, en primer lugar, estamos impugnando lo que fue la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Estamos impugnando lo que es la Comisión Política. En primer lugar, porque hay gente que son miembros de la Comisión Política porque ganaron en la convención de militantes y no aparecen en el listado. En segundo lugar, porque cuando se introducen modificaciones estatutarias, esa no puede tener efectos retroactivos porque viola lo que son derechos fundamentales. O sea, yo no puedo ganar como vicepresidente y entonces se produzca una modificación para decirme que yo soy designado. Por ejemplo, esa modificación estatutaria establece que el secretario de organización que había ganado por el voto universal era designado. Y como dice de aplicación inmediata, eso quiere decir que ese secretario de organización no se valida por los votos, sino por la designación. Pero además, que quien planteó la modificación estatutaria señaló que se le había entregado esa modificación a los delegados, cosa que no es verdad. Y entonces esas modificaciones solamente las conocían, digo yo si es que la conocían, la comisión la comisión de modificación estatutaria. Ahora se está conociendo porque nosotros solicitamos a la Junta el acta de la Asamblea y entonces nos mandaron también lo que fue esa modificación y ahí es que aparecen todos estos elementos. Entonces el otro elemento legal que estamos señalando es la anulación de esa asamblea extraordinaria porque viola derechos fundamentales y además porque se aplicó retroactivamente. Y otro elemento que enarbolamos es que los partidos son el sostén de la democracia y el que no es demócrata en su partido no puede ser democracia en el país. Usted no puede en su caja ser un dictador y decir que en el país usted va a ser un demócrata. Y entonces quitarle las funciones a los organismos democráticos como son el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política para que una persona lo asuma, eso es lo que más se parece a una dictadura. En segundo lugar, en este momento lo que se está hablando no es que los partidos no solamente hagan su convención
con su padrón de militante. Se está hablando para ampliar la democracia, y yo no estoy de acuerdo con la primaria abierta, pero se está hablando para ampliar la democracia, hacer primaria abierta. Y entonces, mientras se plantea hacer primaria abierta, en el partido se introduce una modificación para que el presidente del partido sea electo por los delegados que él ha designado con de su puño y letra. Y entonces eso no puede prosperar de ninguna manera, ni en el Tribunal Electoral, ni en el Tribunal Constitucional. Esas son las acciones de tipo legal. A las acciones de tipo de conciencia, nosotros estamos recorriendo el país. Hay 3 razones para que la gente se involucre con el proyecto de rescate nacional. La primera es que hasta para los que no son PRDistas, ver morir, desaparecer al PRD crea nostalgia. Porque el PRD, más que ser un patrimonio de los PRDistas, es un patrimonio de la democracia. Por eso es que dice que es un sentimiento nacional. Y muchos jóvenes que no tienen vinculación partidaria se han vinculado con nosotros en este proceso para tratar de salvar al PRD. En segundo lugar, el que es PRDista para toda la vida. Y los hijos son PRDistas. Algunos, por ejemplo, en el proceso eleccionario que pasó, ustedes vieron, bueno, el PRM como grupo sacó 35, pero el PRM como partido solo sacó un 25. Ese 25 es un porcentaje de los PRDistas. Y un 5 que sacó el PRD es un 30, y el PRD acaba de sacar 47, de manera que hay un 15 y un 17% que no votó por nadie, están sentados, no votó por nadie, y eso quieren volver a su partido. Otros que se han ido quieren volver a su partido, pero tiene que producirse ese relevo en la dirección, y para ello entonces estamos recorriendo toda la provincia. La dirección media y los militantes están con rescate. Aparte de esas razones, en los PRDistas se creó algún nivel de esperanza de conseguir un espacio laboral, y eso ha ocurrido por 2 razones. Primero, porque los espacios que le dio el gobierno no han sido suficientes, y segundo, porque los espacios que le dieron no tienen posibilidad de nombrar de gente, de manera que cuando tú nombras un subsecretario le dan un chofer y una secretaria, y en los espacios que tienen la posibilidad de nombrar a alguna gente, no se le han dado a gente que no tienen vinculación con la militancia PRDista, de manera que el 95% de la militancia del PRD no ha conseguido un espacio, y ese 95% está con nosotros, y el 5% que pueden nombrar, el 3% está con nosotros. Bueno, pues mil gracias por su presencia, por Muchísimas compartir gracias, estas profesor. informaciones. Que Dios Muchas los gracias, bendiga. profesor. Me Muchas dio gracias. muchísimo placer estar con ustedes. Ustedes son de verdad gente que nosotros lo admiramos Y muchísimo. nosotros a usted. Nosotros a usted. Gracias, amigos, por acompañarnos. Será mañana cuando nos encontremos. Vianney. Nos vamos por hoy, y mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde estaremos con otro tribunal de la tarde. Pasen todos muy buenas noches.